Miren, los sitios de urgencia no están solamente colapsados porque la salud tenga crisis, sino la verdad, porque muchas veces vamos sin necesidad. Inconsciencia. O porque no somos lo suficientemente conscientes y respetuosos con el otro de saber en qué momento sí y en qué momento podemos esperar o pedir una cita prioritaria o acudir al especialista. Pues hoy nuestro invitado, el doctor Jaime Andrés Giraldo, médico especialista en urgencias, nos va a echar cantale, no mentira, nos va a enseñar cuándo sí. Un curso ir a express. urgencias. Y estoy aterrada porque ¿cómo hizo doctor para venirse a esta hora? Que menos que debe ser una hora crucial allá en el hospital. No, pedí permiso al jefe, pero eso está así, pues, lleno de gente. Porque los centros de urgencia realmente están tan colapsados, ¿por qué razones? Pues realmente todo es como, digámoslo así, un coletazo de la pandemia, ¿cierto? Después del 2020 para acá hemos visto cómo urgencias empezó a llenar de gente. Llevamos más o menos un año y medio donde la ocupación, por lo menos en el hospital, nos supera el 120% diario. Y eso creemos que es una cantidad de enfermedades crónicas que se descompensaron en pandemia y es un coletazo, diría yo en este momento. ¿Cuándo entender que esas enfermedades ameritan visitar urgencias? Además, todo lo que conlleva visitar urgencias. Es una pregunta compleja, pues porque es muy amplia, ¿cierto? Pero realmente yo lo explicaría en unos términos más corticos. Cuando algo agudo aparece, lo hablabas ahorita, un trauma, eso es una razón para llegar a urgencias, o cuando una enfermedad crónica se agudiza, es decir, cuando tú tienes, no sé, una enfermedad cardíaca y vas empezando a sentir que te vas descompensando, hay que consultar. Esas son como las dos grandes cosas, o cuando tienes un accidente, o cuando pasa una situación que se sale de control y que crees que no pueden consultar por consulta externa. O sea que tengo gripa, creo que es COVID. Porque además nos quedó el creo que es COVID. Ya Exacto. no hay gripas como antes que teníamos tantos virus, sino que ya todo es COVID. Ya todo es COVID, pero ya nos vamos a quedar sin saber si es COVID o no, pues porque ya no estamos haciendo pruebas, sino solamente a cierta población. Entonces, si es una gripa que te está incapacitando mucho, que te está generando muchos síntomas, o eres una persona crónicamente enferma, que tienes algunas comorbilidades de base, hay que ir a urgencias. Por ejemplo, doctor, la fiebre es una señal de que si en las primeras 48 horas no se desaparece y se sigue incrementando, hay que ir a urgencias, ¿o no? De acuerdo, y también saber qué tipo de urgencias voy, porque hay urgencias de baja complejidad, hay urgencias de mediana complejidad y urgencias de alta complejidad. Antes de arrancar ahí también hay que hacer una diferenciación. Es muy diferente la enfermedad que se presenta en un adulto como nosotros a lo que pueda pasar con un niño. Pero aún en los niños también hay diferentes tipos de cosas que sí ameritan urgencias o no. Sin embargo, la mayoría de las mamás somos muy nerviosas y por cualquier cosita corremos a urgencias, ¿no, doctor Jaime? Y ahí está también como te eduquen a ti, tu médico tratante, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, que mi esposa es pediatra, ella todo su mayor parte de la consulta es explicando a las mamás cuándo hay que ir a urgencias y cuándo yo puedo contemporizar un poquito la idea. Aligerando el trabajo. Que ella no es difícil, pero ella se lo explica. Pero pues finalmente hay que hacerlo, ¿cierto? Pero Yo eso creo lleva que muchísimo. gran Pero las parte primerizas por lo general no hacen caso, se es llegan de complejo, miedo. pero gran parte de cómo nosotros podemos prevenir que la gente consulte o consulte bien, esa es una buena educación, Así ¿cierto? es. Eso creo que nos hace falta bastante. Entonces ahora sí vamos a esas de primero, segundo o tercero. De acuerdo, entonces hay urgencias, no me refiero a la urgencia propiamente, sino al sitio. Al hospital o la Hay clínica. urgencias de baja complejidad, que es la consulta externa. Nuestras EPS tienen sus propias IPS y es ahí donde uno puede hacer una consulta prioritaria o una consulta externa programada con tiempo, ¿cierto? Hay urgencias de mediana complejidad, que son hospitales no tan complejos en términos de lo que el tipo de pacientes que maneja o lo que disponen. Y hay urgencias de alta complejidad, por ejemplo la del hospital, que atendemos pacientes básicamente oncológicos, pacientes trasplantados, politraumatizados, ¿cierto? O enfermedades crónicas en pacientes que tienen bastantes comorbilidades. Y es ahí donde yo como paciente tengo que saber, venga, mi enfermedad sí amerita que yo vaya a un hospital de alta complejidad y ocupe la urgencia, o puedo ir a las IPS de baja complejidad. Muy bien. La mayoría de nuestras EPS de la ciudad tienen autotriaje. Tú te metes a la página y pones tus síntomas, ellos te van guiando
y te dicen, listo, lo que usted tiene amerita que vaya a una urgencia de baja complejidad, estos son los tiempos de atención, o pedite a una urgencia. Depurar para que no haya un mal uso de la Pero, por ejemplo, instalación. ¿eso tú lo sabías? No, no tenía ni ¿Tú idea. lo sabías? pues, Yo pero tampoco bueno, lo No, yo sabía. por lógica digo, o sea, Sí, yo también como que primero de puro Yo- voy para la IPS. por ejemplo, yo O sea, a su hospital voy cuando sé que es algo grave. Yo no voy Exactamente. directamente para allá, o sea, así me quedé lejos, si yo sé que es algo que ya veo que no, allá voy, porque yo sé que allá está todo. fíjate, voy a hacer estas 3 preguntas y me voy a ir como mamá, que es lo que uno más le angustia y termina llevando a los niños. De pronto uno como adulto aguanta un poquito más, pero voy a preguntar 3, no, 4. ¿Cuándo se debe? Cuando tengo diarrea, fiebre, vómito, dolor de cabeza. ¿Hasta qué punto tengo que esperar para uno decir, con cualquiera de estos síntomas sí tengo que ir a urgencias? Vamos a hablar de la población pediátrica que me estás preguntando. Básicamente sabemos que la fiebre es un síntoma de alarma, pero es un síntoma de alarma que hay que darle tiempo, ¿cierto? Hay mamás que acuden a urgencias cuando el hijo lleva 1 hora de fiebre. Realmente no vamos a hacer nada como médicos porque no sabemos No se ha hacia dónde desarrollado va a coger, ¿cierto? Entonces hay muchos síntomas que se deben acompañar. Si la fiebre no persiste más de 48 horas, si con lo que me explicó mi médico en la consulta la fiebre no cede, si la fiebre se acompaña de una convulsión, por ejemplo, o si se acompaña de algún otro síntoma como dificultad respiratoria, dolor de cabeza o cefalea, etc. La diarrea, básicamente, cuando tiene algún síntoma de deshidratación, o sea, cuando realmente el paciente se le ve la boca seca, se le ve los ojos hundidos, en el caso de los niños, y cuando la molleja Molleja, o este sitio se comprime, esos son síntomas Fontanela, ¿cómo se llama? fontanela, Ajá. gracias. Fontanela. Esos son síntomas de alarma, hay que consultar, ¿cierto? Realmente es difícil, ¿cierto? Y cuando vos no sos de la salud, no sabes exactamente, pero pues para eso hay un Pero montón para de eso también cosas. podría ser una telemedicina. Hay telemedicina, la pandemia nos enseñó a hacer telemedicina, muchas instituciones, EPS hacen telemedicina, incluso súper rápido. Uno se mete a X EPS de la ciudad y en menos de 2 horas te están atendiendo por telemedicina, ¿cierto? Un dolor de cabeza, ¿cuánto podría aguantarme un dolor de cabeza que uno diga, ya me tengo que ir por urgencias? Si es tu primer dolor de cabeza, si nunca has sufrido, es el peor dolor de cabeza de tu vida, de una. ¿Cierto? Si es un dolor larvado, que vos ya sufrís de migraña, por ejemplo, y intentás primero con lo básico en la casa y ya después Pero eso es muy importante porque miren, si nos presentas dolores de cabeza continuos, si se viene el dolor de cabeza, podría ser un accidente cerebrovascular, hay que correrle, O ¿cierto? una pseudoaracnoidea, que es un sangrado cerebral, que le llamamos. Ajá, ese nombre Es no lo parecido vuelvo a a la- repetir, doctor Jaime. Se va a quedar con nosotros Sí, señora. para que sigamos hablando de urgencias. Gracias. Esto es así, cortito, Porque vienen cortito, luego y ya regresamos. intoxicaciones. Bueno, seguimos hablando con el doctor Jaime acerca de las urgencias, de cuáles son los motivos por los que sí deberíamos acercarnos a los diferentes hospitales y clínicas en el caso de una urgencia. Hay una cosa que se llama el triaje, que creo que es importante que nos diga, pero también hay preguntas de nuestras televidentes y como las televidentes mandan, vamos a arrancar nosotros por ahí. Vamos a leer esta pregunta que nos llega por WhatsApp desde quién sabe qué parte, porque no he leído todavía. Nos llega desde Nos cualquier llega lugar del desde el mundo. WhatsApp. Siempre que se cae un niño, hay que llevarlo a urgencias. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita que dependiendo de la caída, los papás le decían a uno, no la deje dormir. Ay, sí. No la deje dormir porque si se duerme no se despierta. Sí. A ver, calmemos todas esas dudas. Mito. No, realmente pues depende de varias cosas. El primero es la edad del paciente, ¿cierto? Si es un niño menor de 6 meses, obviamente ahí tiene unos riesgos más altos. De la altura a la que se cae, del sitio que se golpea. El mayor mito es el golpe en la cabeza o el famoso TEC. Los TEC depende de la edad del paciente, vuelvo y repito, hay que llevarlo a urgencias o no, pero hay unos signos de alarma. Si tú te caes y pierdes la conciencia, si empiezas a vomitar, si empiezas a hablar enredado, incoherencias, hay que llevarlo a urgencias, pero no siempre hay que llevarlo, ¿cierto? Siempre hay que evaluar la parte inicial y si tienes dudas, pues hay que asesorarte de alguien. Eso sí, por ejemplo, cuando sean algún tema de fracturas que están visibles y hay que Ah, llevarlo a sí. urgencias. No, porque es que mi papá primero me llevaba a que me sobaran y Ah, luego no. terminaba en la clínica. Si hay una fracturada. deformidad evidente, siempre pensar en una fractura como Sí. la principal causa y nunca sobar, pues tratar de no llevarlo No a que lo tocar. soben porque le pueden o desplazar la fractura y que no era quirúrgica, ahora se vuelve quirúrgica.
Sí, ese es el problema. Intoxicaciones. No, vamos con el triaje. Ah, bueno, ¿con el qué? triaje. Ah, el triaje. El ok, triaje, sí, para sí, que sí. no dejemos Sí, pendientes. sí, me parece. Triaje es clasificar, ¿cierto? Eso se refiere a triaje. Hay triaje, el triaje viene de las guerras, ahí nos enseñaron a clasificar qué es lo más urgente. Y lo que usamos en el ambiente hospitalario es un triaje de 5 niveles, triaje 1, 2, 3, 4 y 5, donde 1 es el más grave o el que requiere una atención inmediata y el 5 es el menos grave o que se puede diferir a una IPS de menor complejidad o para consulta externa. Y ese uno, entonces, es cuando uno llega, ahí inmediatamente te hacen el triaje, ¿cierto? Ahí están los colores. Exacto, entonces es por colores. Nuestro sistema utilizamos uno que se llama ESI, que es el de severidad de la emergencia, y es de 5 niveles y lo clasificamos por colores. El 1 es el más urgente, ejemplo, un infarto, un politrauma, una pérdida de la conciencia súbita, una alteración del movimiento o una enfermedad cerebrovascular, y cada uno tiene unos tiempos de atención, ¿cierto? Entonces el triaje 1 tiene un tiempo de atención inmediata y el 2 no debe superar la media hora en que usted como urgencia lo tiene que atender. 3, 4 y 5, cada una de las IPS define sus tiempos de acuerdo a la población que maneja y el volumen. Pero miren lo importante que es saberlo, porque cuántas personas hay veces que están de pronto en un triaje 4, en un triaje 5, están acosando por la urgencia y le quitan el turno o utilizan los recursos de un paciente que llega realmente grave. Así es, de hecho nosotros nos exigen que cuando te clasifiquemos, te informemos, usted es triaje 3 o triaje 4, y nos exigen que sea visible los tiempos de atención, es decir, si que haya algo en la sala de espera que te indique cuánto es el tiempo, no sé, de espera estimado para atenderte. Y hay muchos sistemas de información o de inteligencia artificial que te permite saber cuánto es el tiempo estimado para que te atiendan, Era ¿cierto? como las pantallas, los Exacto. turnos, sí. Incluso vos lo puedes consultar desde tu casa. En algunas IPS vos puedes saber cuánto está el tiempo de espera más o menos de este sitio para yo... Y así definir a cuál Sí, me voy. exacto. Pero maravilloso. Ya una puede forma- hablar Sandrita. Ya puedo hablar. O Ya hay que volvió. llevarla a No, ya no, urgencias. todavía no hay que llamar a urgencias. Ahora todavía. sí. Ay, no. Y si no me salen letreros. Yo sé. El lenguaje de señas también se me permite. Ya. Doc, intoxicaciones. O sea, cuando una intoxicación debe llevarse a urgencia. Bueno, hay intoxicaciones hay de muchos tipos, intoxicaciones alimentarias, que son las comunes, ¿cierto? Intoxicaciones por medicamentos, intoxicaciones incluso por, no sé, una picadura de una araña, una mordedura de una serpiente. Pero dependiendo del grado de toxicidad de este tipo, yo debo ir a urgencias. Hablemos de lo más común, son las intoxicaciones alimentarias, ¿cierto? Generalmente son muy sonoras porque de una vez arrancan con síntomas. Eso es muy común cuando en un ambiente social consumen, no sé, pollo basado, etcétera. Todos empiezan a enfermar de una. Paseo con ¿cierto? arroz con pollo, pues. Entonces todos empiezan a vomitar o empiezan con diarrea, y eso la gente inmediatamente debe acudir a urgencias porque aparte de la parte epidemiológica, yo tengo que empezar a tratar e identificar la causa. Hay algo que es muy importante y es si ha sido por algún líquido que se tomó en niños o en adultos, hay que ir con el líquido. Claro, De porque- acuerdo, por lo menos identificar y saber qué es. ¿se acuerdan cuando tomaban la botella de alcohol? Cosas así, ¿no? Pasa muy común que se exceden de la dosis de algún medicamento, acetaminofén, no sé, metoclopramida, que es para el vómito, se comete errores, y hay que saber primero la concentración en la que viene el medicamento y el peso de la Entre persona. otras cosas también por el tema del suicidio, entonces hay que ir corriendo también, ojalá, con el tema de lo que se ha ido tomando, porque el tratamiento es diferente. Nos según lo ayuda que se mucho a toma. nosotros como médicos a saber cómo actuar. Cuando decimos intoxicación, perdón, doctor, ¿se puede decir también picaduras de animales? Sí, eso es una intoxicación por algo exógeno. Algo exógeno es una picadura, un medicamento, etcétera. Pero sí se considera una intoxicación. ¿Qué pasa con las pacientes que van por un guayabo a urgencias? Porque es que se ve mucho, ¿cierto? También Oiga, intoxicación. pero ni una cosa es que hay intoxicaciones bravas. Hay gente que, o sea, yo sé que suena la palabra guayaba, suena muy light, pero hay gente que se les va la mano y con algún antecedente puede... Realmente el guayabo es una intoxicación por alcohol etílico, ¿cierto? Pero obviamente dependiendo de la cantidad que consumas y el tipo de alcohol, vas a estar más o menos intoxicado. Los guayabos la gente consulta bastante, la mayoría usted los puede manejar en casa, ¿cierto? Sí. Y usted les da instrucciones, les explica. Obviamente la gente no sabe y se preocupa, entonces intenta hacerlo más
lo más cauto posible y explicarle. No Hay va algunas mucho por que la incapacidad para tratar de justificar su falta. también se ve bastante, intentan, pero también obviamente uno entiende que ellos necesitan justificar su ausencia laboral. Ya es el médico quien define si lo que tiene necesita o no incapacidad. ¿O fue responsabilidad, mi señor? Oiga, y Vamos, y la dónde me pregunta. deja los tragos adulterados, que eso Ah, eso sí es algo otra cosa. ¿Cómo diferencia una persona un guayabo a que se consumió un trago adulterado? Eso se llama alcohol metílico, Sí. que es un tipo de alcohol y generalmente produce unos síntomas generalmente visuales. Entonces la persona empieza a ver diferente, a perder la visión, o es un guayabo que te dura bastante. Entonces pasan 12 horas y el viejito no se ha despertado porque sigue acostado. Eso hay que empezar a ver, pensar. mirar. si tiene su urgencia. Ahora sí, Sandrita. Pregunta. Vamos a ver de dónde viene el WhatsApp. Dice, cuando existen fiebres muy altas es necesario ir por urgencias. Gracias. Un saludo especial para las tres gracias desde Palmira. Vaya. Bueno, pregunta compleja también. Fiebre alta depende, ¿cierto? Generalmente la fiebre alta es después de los 39 grados en adelante y también depende si lleva muchos días con fiebre alta, ¿cierto? Si es un primer día, como lo hablamos ahorita con la población pediátrica, y es un episodio febril único, podemos esperar, ¿cierto? Podemos pedir asesoría, consulta, una consulta prioritaria, pero si es una fiebre que persiste y persistentemente alta, yo creo que ahí sí hay que ir a preguntar qué está pasando. Me imagino que hay pacientes que tienen enfermedades base que sí, porque sí, deben ir a urgencias si tienen alguna manifestación. Por ejemplo, la fiebre. Una persona que esté en tratamiento quimioterapia para cáncer y le da fiebre, hay que ir. Eso es una ¿cierto? infección. Porque Sí o sí. siempre hay que pensar en algo infeccioso. Ellos están inmunosuprimidos o con las defensas bajitas y hay que pensar que no tengan una ¿Qué otras complicación. enfermedades de base deberían estar atentos a los síntomas de una enfermedad para acudir a urgencias? Enfermedades como que te puedan generar algo realmente urgente, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, por ejemplo el EPOC, que es una enfermedad del pulmón, cuando se empiezan a asfixiar es porque realmente sí algo hay que hacer adicional a las nebulizaciones. Enfermedades como enfermedades oncológicas, esos pacientes sí tienen que estar muy atentos y generalmente son muy educados, ellos saben dónde tienen que ir, en qué momento, cuándo, etc. Ay, hacer una recomendación, Doc, pensaría yo, no sé, mi ignorancia, pues se va a urgencias porque no vaya toda la familia. Ay, eso mismo estaba pensando yo. Los antioqueños somos muy susceptibles de que nos acompañe todo el mundo a la familia, a urgencias. Pero sí, yo pienso que en este momento, como están las urgencias de nuestra ciudad, yo creo que sí, al menos un acompañante que te ayude a entrar, a dar información, el resto sobra. Sí, porque ¿cierto? si es el nieto, entonces la abuela dice, no, yo lo acompaño, y entonces dice el abuelo, no, yo también. Entonces la abuela por parte del papá, la abuela por parte de la mamá, y entonces termina yendo toda la familia a las urgencias con el nieto. Así es. Y con paciencia. Sabemos, pues la palabra paciente viene de paciencia, de esperar. Sí, señor. Entonces, si yo voy a urgencias, tengo que entender pues que todo está lleno y que también hay otros muchos más enfermos que nosotros. Ay, doctor, pero háblenos de las anécdotas, porque a mí me gusta escuchar la historia de urgencia. No, en serio, ¿qué es lo que más ven ustedes o qué casos han tenido recientemente que a ustedes les... Porque es que los médicos se van acostumbrando a ver esto, se les vuelve, no lo voy a decir paisaje, pero sí se vuelve rutinario. Cosas que usted diga, increíble esta urgencia. No, es que hay mucho, pues yo llevo 15 años trabajando en urgencias y yo creo que lo más impactante para mí fue COVID, ¿cierto? Sí. Como uno- llegaban así. Cómo llegaban, la gente con lo que pensaba, ¿cierto? Para ustedes como Los médicos mitos. también. Uno verse ahí como uno decir, bueno, ahí puede estar mi mamá tan enferma, ¿cierto? Pero pues hay anécdotas desde muy chistosas hasta anécdotas Una totalmente... chistosa doctora, pero... No, yo no me acuerdo en este instante, pero... Sí, es que allá Una lo que- chistosa. no crea que solo se ven en Netflix y No, en Historias como se bizarras. debe ver allá. Pero hay una que recuerdo bastante, es un señor que llegó y todos pensaran que era que estaba secuestrado, y realmente activamos pues, la policía, todo el mundo, y lo que estaba era volado de su casa. Ay, Dios. Entonces el hombre pues ya finalmente se pudo confrontar la verdadera historia y el desenlace pues no lo conozco. Ni lo queremos Ni lo conocer. quiero Lo conocer. recibieran ahí para que lo ayudaran. Exactamente. Pero mira la cara de chisme y No, todo pero que no hace, puede, la sí. señora Doctor iba Jaime, detrás de él. Y a grandes rasgos, ¿cuáles son las causas más comunes por las que la gente llega a urgencia? Bueno, en este momento las causas más comunes son los traumáticas, ¿cierto? Accidentes de tránsito. Sobre todo en moto. A ustedes sí Nuestra que les ciudad, llegan los de trauma. accidentes de tránsito, moto. Hay épocas donde la violencia sube, baja.
o sea, heridas por arma cortopunzante, heridas por proyectil arma de fuego, las enfermedades respiratorias por picos, en este momento estamos en un pico de una enfermedad respiratoria, y la enfermedad cardiovascular. Esas son las principales causas de morbilidad pues, por la que la gente consulta. Lo que a la gente le queda más fácil es automedicarse, sobre todo cuando hablamos de gripas, cuando hablamos de estos virus. ¿Cuál debería ser ese 1, 2, 3 cuando se presentan estas enfermedades? Aquí en Colombia estamos muy automedicarnos con antibióticos. Sí. Eso es lo principal que no debemos hacer. No, ¿cierto? antibióticos. El antibiótico, y desafortunadamente son de venta libre, entonces cualquiera lo puede comprar. Entonces antibióticos no. Empezar con antiinflamatorios o antigripales. Pero diga por qué no, porque la gente, de verdad, o sea, uno le dice, no haga eso porque le crea resistencia, el día que lo necesite no le van a servir, ¿sí es cierto? Exactamente, esa es la palabra, resistencia. Si yo consumo un antibiótico que no tiene indicación, porque la mayoría de nuestras enfermedades respiratorias son virales, lo que creo es que esa bacteria se vuelva resistente a ese antibiótico y el día que lo van a necesitar no va a servir. Que sea de vida o y muerte. tengo que empezar a escalar el antibiótico. ¿Sí? Entonces, antiinflamatorios. Líquidos, pues mucho agua, líquidos, no antibióticos y autoaislamiento. Aprendimos con pandemia a ponernos la mascarilla, a teletrabajar, etc. Y paciente, como que viene precisamente de la palabra paciencia, calma, porque Sí. si es un virus, tiene un proceso, tiene sus días y no hay otra cosa que En esperar. 3, 4 días ya está Menos listo. en el cuerpo de Jandrita, porque esta le dice a los virus, mijito, yo tengo que trabajar así que rapidito, y los virus Ah, sí, muévese, se va. muévase. Me colabora con la salida, Me pero colabora es ya. con la salida. Yo lo dejé entrar, pero no se muere mucho rato, porque tengo que trabajar. Pues doctor Jaime, gracias por acompañarnos. A Qué ustedes. bueno que estuvo hoy con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Vamos a separarnos un segundito.